Hola de nuevo a todos los que estáis llegando a un episodio, un capítulo más de Apuntes de Psicología Consciente con Marian Ponte. Yo estoy aquí de nuevo gracias a su amabilidad para, junto con ella, pues avanzar en algo que, bueno, es muy importante. Nos están llegando siempre pues muchas inquietudes sobre el tema de la manipulación, del narcisismo, del abuso que muchas veces se sufre, se vive en todo tipo de relaciones y situaciones. Y bueno, hoy nos va a tocar pues centrarnos en toda esa temática desde uno de los últimos libros que ha publicado Marian Ponte. Así que lo primero que voy a hacer es saludarla y unirla a la conversación. Hola Marian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, encantada de verte de nuevo. Yo también, de estar aquí en tu espacio. Y hoy la verdad que súper emocionado porque tengo aquí yo lo tengo siempre en digital, ¿no? Eh, lo que no me gusta de los libros digitales es que cuando uno lo muestra no sale la portada, y la portada de este libro es muy bonita. Narcisismo, manipulación y abuso. Uno de tus últimos libros. ¿Tú lo tendrás Sí, por ahí? ¿Lo tienes en papel para...? sí, A ver. está aquí, Mira, ¿lo ves? me encanta. Sí, sí. Narcisismo, manipulación y abuso. Bueno, hace relativamente poco, hablábamos del efecto garrapata, que era desde que yo te conozco al menos, tu primer libro sobre la temática del narcisismo, vivido desde tu experiencia también, como comentamos. Les recuerdo a todos los que nos estén viendo o escuchando que hay un capítulo anterior donde profundizamos mucho en ese libro y creo que es muy interesante. Incluso estaría muy bien que siguiendo a este pues pudieran verlo, porque seguramente va a aportar un enfoque más sobre toda esta temática del narcisismo. Y ahora que yo lo he ido viendo bueno, me parece un libro quizás manejable, ¿no? Veo que tiene, al menos aquí en la versión digital, 170 páginas, ¿no? O sea, es un libro, cuando te lo he visto también a ti, que puede ser un libro de estos que nos acompaña, ¿no? Un libro para llevar, para consultar, manejable. ¿Cómo lo enfocaste tú, este libro de narcisismo, manipulación y abuso? Pues mira, lo enfoqué de una manera, como tú has dicho, que había muchas personas que me preguntaban, me consultaban y había muchas relaciones complejas. Entonces alguna persona me dijo, oye, a ver si puedes hacer un libro que sea muy sencillo, porque hoy no hay tiempo a leer, de manera que nos dé un poco como ideas básicas, mínimas, para darnos cuenta de lo que es narcisismo y lo que es no, y luego así más adelante podemos profundizar o lo que sea, pero como mínimo tener conocimiento Claro. y las mínimas bases. Entonces lo hice con esa idea de facilitar, simplificar y que las personas tuvieran las 4 estrategias y las 4 cosas que se han de saber, que todos deberíamos de saber, dado que es muy fácil encontrarte relaciones de manipulación o abuso, que muchas veces están camufladas por la tendencia a querer ver las cosas más bonitas de lo que son, o por cuando queremos un mundo colaborador, pues no atender a que algunas personas en algún momento dado pues traspasan las barreras de Uh-huh. lo que sería razonable y en el intercambio. Sí, bueno, ya lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Porque en el fondo es que, aparte de ser algo muy no sé cómo expresar, ¿no? De tu especialidad, ¿no? Algo en lo que tú puedes aportar mucho y por tanto es un tema que está muy presente, es que socialmente hoy está muy presente. Entonces es normal que sigamos profundizando aquí. A mí me gusta mucho esa parte que tú hablabas de la practicidad, de ir al grano, porque creo que cuando uno vive una situación de esa o duda si la está viviendo, si se va a algún material que es muy técnico, muy parapsicólogo, al final te pierdes en él, ¿no? Necesitamos un manual de uso para la persona de la calle, ¿no? Yo creo que se trata un poco de eso. Sí, ha sido la idea, porque está en forma de capítulos muy sencillos, con diferentes temáticas, pero que nada más que lo lees, que cada uno es una o dos hojitas, te da una claridad. Entonces la idea es dar claridad a algo que ya estás empezando a intuir o que ya sabes que hay algo de eso.
Ya. Entonces eso lo que hace es ajustarte psicológicamente y darte la sensación de asentamiento. Eso era un poco la idea del libro. Entonces, por supuesto, se habla de personalidades narcisistas, de lo que es. También se habla un poquito de las estrategias más usadas y de algunas pautas de lo que puedes hacer y la importancia de la toxicidad que genera, así también como que hay una neuroquímica que también nos afecta. Y luego, pues que hay síntomas que si los tienes claro que empiezan a pasarte, pues bueno, te alejes y empieces a tomar refugio en tu interior y empieces a repararte. Vale. A mí me gusta mucho esa estructura y veo que casi al comenzar hay algo que yo, cuando lo hablábamos antes de saber que ibas a escribir un libro, te decía, oye, esto es muy interesante incluso para ponerlo en alguna web, para que sea un punto de llegada de muchas personas, y tú lo has incluido ahí, que es un test para saber si puedes estar con una persona narcisista cerca, ¿no? Como para confirmar un poco más esas primeras inquietudes que te llevaron a comprar el libro y dices, vale, pues lo primero que puedo hacer es reconfirmar, ¿no? Con este test. Sí, es una cosa que no está validado, sino es a nivel de lo que me he encontrado en la consulta. O sea, nosotros los profesionales utilizamos el DSM-5, entonces sí que está el trastorno de personalidad narcisista, pero piensa que muchas otras cosas como la psicopatía no se considera un trastorno. Ya. Así, ya puesto, ¿no? Claro. Entonces, el perfil narcisista sí está, pero también hemos de atender que a veces hay rasgos narcisistas de personas que coinciden en muchas cosas que tienen los narcisistas, ¿de acuerdo? Y no significa que lleguen a un trastorno, pero sí pueden hacer pupa. Entonces, cuando empiezas a tener muchas situaciones, como por ejemplo, empiezas a estar en confusión, ves que la otra persona quiere tener la razón, que nunca repara, que más bien coge y hay poca reciprocidad, que constantemente empiezas a sentir que dudas de ti mismo y te baja la autoestima. Ya. Entonces son pequeñas cositas que a largo plazo suman, que uno estaba a lo mejor muy bien y empieza a cambiar su estado de ánimo. Empieza a una cesión de poder. Y por momentos sabe que hay algo que no está yendo bien, pero sin embargo, de alguna manera uno empieza a justificar la relación. Todas esas cositas que parecen nimias, a largo plazo generan grandes problemas, porque son el caldo de cultivo para la manipulación. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es a no minimizar. O sea, si hay alguna cosa que te está resultando, que te está afectando y se repite más de una vez, y la otra persona empieza a decirte que eso es una tontería, claro, o empieza a minimizar lo que a ti te afecta, significa que ahí puede haber una falta de empatía, como claro, una porque manera si tú la general. sientes, ¿no? Si tú la sientes como importante, porque tienes que aceptar que alguien diga que le quites la importancia que tiene y que no la tiene. Claro, evidentemente. Otra cosa es que para ti sea todo importante Claro. y todo lo vivas como un drama y la otra persona te diga, oye, te está tomando la vida muy personal, ¿no? Pero lo que pasa con estos rasgos es que te hacen sentir mal por expresar algo que a ellos les hace, o a ellas, sentirse cuestionados. Entonces no aceptan ningún tipo de cuestionamiento, no aceptan ningún tipo de rectificación y además proyectan, porque siempre te hacen sentir que el problema eres tú. Correcto. Y de alguna manera, de cada cosa que te puede afectar, te dan la vuelta. Y siempre terminas con la sensación de que hay algo que no puede fluir. Y al final la relación se convierte en una sensación de conflicto permanente. Eso ya son pistas muy sencillas que uno las va vivenciando y que no hace falta alargarlas. Porque si tú intentas hablar una y otra vez y vuelves a la misma sensación, y vuelves a las mismas dinámicas, y empiezas a darte cuenta que el problema en realidad ya no es tuyo, sino que hay algo ahí que no permite la comunicación, la intimidad y la reparación. Y ahí entonces empiezas a darte cuenta que esa empatía que parecía ser era una simulación. Igual que es una simulación, sentir de esa persona muchas caras distintas. Una estrategia más, ¿no? De ellos. Sí. No deja de ser diferentes yoes para diferentes motivos que necesitan y que de alguna manera tienen un principio de utilitarismo. Mientras decías eso, ¿no? Y cómo has llevado, digamos, ese test a algo
pues mucho más de la experiencia, ¿no? De lo que tú detectas, más de un test técnico. Me acordaba de esa broma, ¿no? Que dice que si en tu grupo de amigos no conoces a nadie que sea un aguafiesta, entonces posiblemente seas tú el aguafiesta, ¿no? Y decía, bueno, a lo mejor a más de un narcisista, ¿no? Habría que regalárselo, ¿no? Para que se vea identificado a lo mejor, ¿no? Desde el otro lado, haciendo ese test o viendo ese tipo de dinámicas, porque tú también decías alguna vez, evidentemente a lo mejor no al extremo, pero que todos en alguna situación también podemos actuar de forma un poco narcisista y no nos damos cuenta también, ¿no? Que tomar conciencia de lo que supone ese comportamiento para mí y hacia la persona a la que le pudiera estar haciendo una actitud narcisista también es interesante, ¿no? Claro, pero aquí hay que diferenciar entre rasgos y la persona con un trastorno. Las personas que tienen un trastorno, no digo que en un momento determinado no pudieran hacer terapia, pero es bastante improbable que vengan y segundo, es bastante ínfimo que la persona se dé cuenta y se recupere. O sea que si le regalamos el libro y nos lo tira a la cara, es narcisista de trastorno. Podría ser, o también puede ser que lo coja para manipular mejor. Ya. Claro, porque, la información está, pero qué hago con ella es lo que marca la diferencia. Claro. Pero lo que sí es cierto es tener en cuenta que una persona narcisista normalmente no se cuestiona a sí misma. No tiene esa introspección. Ya. No le interesa todo lo que es la profundidad emocional, porque de hecho detesta el mundo emocional. Lo que quiere es que se cumpla lo que necesita, que la persona se oriente a darle el recurso y que de alguna manera terminen teniendo lo que desean. Ya. Entonces, utilizarán diferentes caras para obtenerlo. Oye, Entonces, ay, perdón, Marian. Sí, pero que por eso te digo que este fin para ellos es salirme con la mía y de alguna manera no hay tolerancia a la frustración. No aceptan uno como moneda de intercambio. Ya, es cierto. Es verdad que para acercarse a este libro tuyo, pues posiblemente hay que tener esa sensibilidad de que no tiene un narcisista, ¿no? En sí mismo y posiblemente encaja mucho más, como es normal, hacia las personas que desde esa sensibilidad pues lo están sufriendo sin saber cómo salir de ella, ¿no? Antes de hacer la pausa, como tú decías, son muchos capítulos, yo cuento aquí 25, cortitos, ¿no? Directos. Por curiosidad, uno que me llama mucho la atención por el nombre es el de los monos voladores. ¿Qué es un mono volador dentro del entorno narcisista, María? Si se puede explicar rápido, o simplificado. Sí, se puede explicar perfectamente. Por ejemplo, cuando hay personas que han dejado de tener una relación y de vincularse con una persona con narcisismo, todo lo que gira alrededor de esa persona es utilizada para que le llegue la información a la persona que se ha retirado. Entonces ahí hay estrategias de manipulación. Entonces se tiene que ir con mucho cuidado. Te van llegando cosas, ¿no? Te van llegando cosas. Claro. Y es una triangulación en realidad, ¿no? Y es una forma de poder acceder a la persona que ha dicho que no o que ha puesto un límite. Claro. Buscar de nuevo el control, ¿no? Aunque sea a distancia, pero seguir controlando la vida, ¿no? Y las emociones que vive la otra persona. Y esto es muy típico. Los narcisistas normalmente buscan cualquier mecanismo para volver al contacto o volverte a atrapar o volverte a desarmonizar, sea porque te escriben un WhatsApp cuando le has dicho que no, ha pasado el tiempo, sea porque vuelven a hablarte como si no pasase nada y no ha habido nada. Entonces, claro, a las personas que normalmente hacen las cosas con el mundo emocional y con empatía y con sensibilidad, es un desajuste. Claro. Porque además no se habla de lo que pasó, sino que es como si no hubiera sucedido nada. Y muchas veces te dicen, oye, ¿pero qué ha pasado, no? Y siempre hay algo que te interrumpe cuando empiezas a recuperarte o cuando estás en un proceso o cuando ya no piensas en aquella persona o ya has hablado claramente y le has dicho, mira, ya no hay contacto, lo dejamos y de alguna manera que cada uno siga su camino. Eso es muy difícil con un narcisista. Entonces, una de las estrategias, cuando no hay acceso de ninguna manera, por ejemplo, has bloqueado de redes o has cambiado de teléfono, se encargan de buscar la manera de que te llegue información o de volver a irrumpir en tu vida.
Los monos voladores. Qué interesante. Muy bien, María. Oye, pues interesantísimo, como siempre, narcisismo, manipulación y abuso. Este libro del que estamos hablando, este nuevo libro tuyo. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y luego volvemos para darle un enfoque pues hacia, como nos gusta a nosotros, ¿no? Hacia las soluciones, hacia las alternativas, que seguro que este libro está lleno de todas esas alternativas. Nos vemos en un segundito. Recuerda que en marianponte.com tienes muchos más podcasts, contenidos y la posibilidad de contactar con Marian para resolver tu situación personal y avanzar hacia la vida plena y consciente. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en esta conversación con Marian y con todos vosotros y vosotras. Es decir, estamos abiertos a vuestra conversación, no solo como habéis visto en la pausa en marianponte.com, sino aquí mismo. Nos podéis escribir comentarios si estáis oyendo el podcast, pues ahí sí, que quizá mejor hacia el email o hacia la web. Pero nos encanta conversar en redes sociales porque en el fondo muchas de estas cosas que hacemos aquí vienen marcados por el interés que nos vais mostrando. Así que hoy justo vuelvo aquí a mostrarnos. Estamos con narcisismo, manipulación y abuso, que aquí lo leo al revés y ahí está el libro en físico, que bueno, que me lo tengo que pillar porque aunque soy de leer mucho en digital, pero yo hago como dos etapas, ¿no? Lo arranco casi todo en digital y cuando ya veo que me va enganchando, me lo compro en físico porque eso ya lo voy poniendo ahí detrás, que se ve un poquito de una parte de la biblioteca. Me encanta el papel. Las canas son analógicas, no tan digitales. Y bueno, seguimos, que me enrollo con Marian. Acabábamos de terminar de hablar de algunas de las características de los narcisistas y evidentemente no creo ni que tengas que confirmar, Marian, que todo el enfoque del trabajo que tú muestras aquí para ayudar a las personas de forma práctica, pues es desde el enfoque de la psicología consciente, ¿no? Desde tu experiencia y desde ese enfoque en el que siempre trabajas. La persona que se acerca a este libro, aunque todavía no esté muy dentro de ese enfoque, no lo conozca muy en profundidad, ¿va a poder beneficiarse de lo que dices ahí? En este caso, este libro sí, porque este libro está más enfocado desde la psicología y la parte práctica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en este momento tienes que salir de la supervivencia para irte al amor. Entonces, en ese momento lo que importa es tomar conciencia de lo que está pasando en tu vida y de lo que no quieres y darte una nueva dirección. Entonces, no tienes el espacio para irte a una conciencia de trabajar otros aspectos, sino para darte un estado donde al darte el espacio y recuperar tu identidad, recuperar tu neurobiología, tu aspecto físico, emocional y mental, comiences a darte un equilibrio y a partir de ahí puedas ir hacia lo que no quieres que se reproduzca y hacia tomar medidas. Pero primero tienes que saber lo que te pasa. Una vez que sabes lo que te pasa, empiezas con esas pautas psicológicas. Y después ya nos podemos ir hacia una psicología consciente o hacia otros trabajos de otros niveles de conciencia. Pero primero tenemos que tener, como bien sabes, las necesidades mínimas básicas cubiertas. Claro. Pues la casa, la comida, ¿no? El la apego, seguridad, ¿no? La sensación de seguridad. La alimentación y todo lo que es la seguridad. Y sobre todo unas relaciones que sean estables, claro, donde tú te puedas apoyar, porque la parte social que también entra dentro de lo que el señor Maslow hizo en su momento, que es la pirámide de Maslow, una de las necesidades son las relaciones. Las relaciones también nos nutren y también forman parte de generar un camino trascendente. Pero si todo eso está en desequilibrio, muy difícil es que tú puedas vivir aquí y ahora en presente, porque estás enredado, estás en sufrimiento. Claro, muy interesante, porque al final es verdad que independientemente de en qué parte del camino estés, en ese camino de la conciencia, cuando uno tiene que mirar hacia adentro, ¿no? Y darse cuenta de que hacia afuera está en una relación que no es saludable y que desde dentro grita algo, ¿no? Como esto no puede ser, ya es un primer paso muy importante hacia la conciencia, ¿no? Porque estamos empezando a mirar hacia adentro, a escucharnos. Y luego algo que también dice mucho del nivel de conciencia de la persona,
¿no? Que es el tomar la acción, tomar valor para ser capaz de, al menos, pues tomar un libro, ¿no? Y empezar a leer sobre esto y decir, aquí está pasando algo, no puede ser esta la normalidad de la vida, ¿no? Y creo que, no sé si coincides conmigo, que eso ya dice mucho de un primer enfoque, de una primera aproximación al mundo de la conciencia, de la psicología consciente. Mira, una de las cosas que yo considero muy importantes es lo que yo llamo el principio de integridad. Desde que somos niños hemos aprendido a transgredir, a minimizar, a distorsionar, a negar, a mirar para otro lado, a distraernos. Entonces, claro, es tan fácil que muchas cosas no hayamos visto la importancia que tienen en nuestro interior, cómo han marcado trayectorias y de qué manera nos desprotegen. Que por desgracia, ¿sí?, en este mundo se aprenden muchas cosas desde ese sufrimiento-dolor. ¿Cuál es la idea? Que aprendamos a minimizar los impactos, protegernos y que no todo se tenga que aprender con sufrimiento-dolor. Claro. Porque hay una idea de que para crecer hay que sufrir, no necesariamente y siempre. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos claro esto, estos tipos de relaciones lo que cuestionan muy rápidamente es ver qué aspectos habían en ti que de alguna manera tienen que ser revisados para que no vuelva a suceder, qué es lo que ha hecho que de alguna manera vengan este tipo de personalidades, sea porque a lo mejor hay una ingenuidad, sea porque hay una bondad, sea porque vivimos con una inocencia determinada o porque habían variables de tu historia infantil o había una historia de apegos, pueden darse muchos aspectos que hay que revisarse, ¿sí? Entonces, cuando haces esta revisión, evidentemente que estás buscando la verdad en ti y eso te lleva a la integridad. La integridad te lleva a la verdad que hará que tú no distorsiones y que de alguna manera te tomes en serio tu vida y busques la manera de no tener flancos que después te pasen jugadas. Porque ¿sabes lo que pasa? Que si yo minimizo por un lado, minimizo por el otro y minimizo por el otro, pierdo fuerza y pierdo integridad, se me cuelan las cosas. Claro. Entonces, hemos aprendido a tener que muchas veces ceder en contra de nuestra voluntad a muchas situaciones en pro social, en pro de la familia, en pro de la adaptación, en pro de la pertenencia. Y todo eso nos ha minado y nos ha minado comprender lo que es ser nosotros mismos, vivir en amor y en integridad. Entonces es muy fácil que vengan relaciones de abuso y manipulación. Entonces esto es algo que nos concierne a todos y nos concierne como sociedad, porque quizás hemos de enfocar en la colaboración, hemos de enfocar en la reciprocidad auténtica, en algunos aspectos que vengan de corazón a corazón, pero para que eso venga, también tienes que estar con la visión de que hay personas que no tienen corazón o no conectan con ello. Y ahí, si eso no lo miramos, estamos en desprotección. Porque muchas veces podemos decir, vale, yo no quiero enjuiciar, es que no es un tema de enjuiciamiento, es un tema de veracidad. A ver, ¿puedes explicar eso un poco? Sí, cuando yo tengo una situación que me ha ido sucediendo, yo tengo unos datos que puedo constatar y eso ya tiene conocimiento. Entonces, yo puedo hacer una crítica constructiva en base al conocimiento, pero no es un criterio personal y una valoración solo por mis experiencias. No es solo un juicio, ¿no? Entonces, eso me puede llevar a la sabiduría. Conocimiento bien usado te lleva a la sabiduría. Claro, y basado en es hechos, una fuente. ¿no? Basado en hechos. Claro, exactamente. Entonces, cuando yo me baso en hechos y yo veo que una persona en sus transacciones de alguna manera me hace sentir mal, yo puedo plantearme si me he equivocado o hay algo en mí la primera vez. Claro. Que hay algo en mí que tenga que mejorar o qué es lo que pasa aquí, que esto no funciona. Pero si resulta que me han pasado 5 veces y con otras personas no me pasa, pues quizás me tenga que plantear sencillamente no hacer más esfuerzos y asumir que cada transacción me está diciendo que aquella relación no funciona y no me tengo que poner a hacer cábalas. Simplemente tengo que tomar una decisión consciente. Ahí se aplicaría la psicología consciente. Qué bueno. Es decir, no es bondadoso, no me nutre, es una transacción que me genera conflicto y al mismo tiempo no puedo vivir con integridad y con mis valores. Por lo tanto, yo me debo a mí, pero no me debo a que las cosas funcionen con los demás y siempre vayan bien, porque muchas veces no van a ir bien. Claro. Ni necesariamente tienen que ir bien. Y, Marian, me surge una duda, porque
yo creo que la mayoría de nosotros tiene una imagen del narcisista dentro de la relación como ese que desde esa manipulación y tal, pero desde una posición de poder, ¿no? No sé por qué en mi mente siempre está pues, esa persona que poderosa, ¿no? Y desde ese poder pues te va manipulando, te hace sentir culpable, va y viene. Pero se puede dar una relación narcisista donde la persona desde el victimismo, ¿no? Todo lo que le pasa o todo lo que pasa en la relación o incluso cuando la otra persona muestra un problema en la relación, esa persona siempre lo proyecta hacia ti y se hace la víctima. Eso en sí podría ser una relación de narcisismo donde quizás siempre parece lo contrario, ¿no? Que esa es la pobre persona, pero que todo lo que pase, al final la conversación acaba diciendo es por culpa tuya, ¿no? Viene de vuelta hacia la otra persona y tú dices, pero ¿cómo puede ser que siempre seas tú la víctima, ¿no? De todo lo que pasa? ¿Eso es un modo de narcisismo o eso es otra situación que no tiene que ver? Mira, esa es una de las caras del narcisista, ¿sí? Ajá. Acuérdate que hay muchos yoes. En función de la necesidad que yo tengo, aplico un personaje o aplico otro. Ya. Y eso me sirve para conseguir mis objetivos. Hemos de tener en cuenta que el narcisista en realidad no tiene tanto poder, carece de él. Es una personalidad inflada. Es una personalidad que uno sobrecompensa sus carencias. ¿Cómo las sobrecompensa? A través de sentirte fuerte, poderoso o proyectar una imagen. Esa imagen, que es una venta, no está en conexión con su propia vulnerabilidad, sino con la necesidad de que otro cubra esas necesidades. Entonces no es tan fuerte y no es tan auténtico, en realidad tiene poca autoestima, solo que está camuflada y de alguna manera tiene razonamientos donde la persona ha inflado su visión de sí mismo y hay una distorsión y por eso necesita manipular. Una persona que tiene poder no manipula, seamos honestos. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque no necesita manipular. Claro. Y además una persona que se sabe merecedora simplemente pide. El otro se lo puede ofrecer o no. Pero no necesita que el otro, de alguna manera, se sienta culpable, juego, ¿no? O sufra. A través de un juego psicológico haga algo. Entonces, una de las caras que está usando es la pena. La pena funciona porque activa la compasión, activa el altruismo de las personas bondadosas o de las personas colaboradoras o de las personas con empatía. Y la culpa, ¿no? Y la sensación de culpa también. La culpa y la pena son dos mecanismos, ¿sí? No, digo que activa la culpa en el otro, ¿no, Marian? Que evidentemente, sí, pero son dos mecanismos que usan, ¿sí? Porque si yo sé que te hago sentir ambivalente, ¿no? Y entonces tú empiezas a cuestionarte a ti mismo y empiezas a sentir que quizás me lo debes y te estimulo la culpa. Es mucho más fácil que si eres bondadoso y necesitas de alguna manera colaborar con el mundo y te gusta las relaciones sanas, comunicativas y colaboradoras, me cedas recursos. Ya. Pero claro, me estás cediendo recursos, pero no estás viendo mi juego y tampoco estás viendo que mi fondo es un pozo sin fondo. Que a largo plazo se te va a secar el agua de tu pozo. Cuando tengas sed te va a costar beber. Claro. Porque te has ido vaciando. Y sin darte cuenta te has metido en mi entramado. Y es como una tela de araña. Te has ido metiendo en mi entramado hasta que, depende como yo sea, ya te tengo atrapada en la red y ya de alguna manera casi estás inmovilizado. Porque la misma tela de araña te ha hecho que al final te enredes. Y en ese enredo estás inmovilizado. Entonces esto resulta una estrategia que es progresiva, es lenta y que yo de alguna manera te voy dando otras caras que te confunden y entonces en un momento determinado tengo un detalle. Entonces tú dices, pues ella es maja, porque mira, yo he tenido 10 detalles, pero se ha acordado de esto que era importante para mí. Claro. No, lo que yo he visto es que podía estar perdiendo recurso y entonces he necesitado que vuelvas a tener la atención en mí y he tenido un gesto. Claro. Y tú no lo vas a concebir como tal. Le vas a dar un punto de vista bueno y distorsionado por tus creencias porque necesitas ver en el otro alguien que te valora, alguien que te quiere, alguien que te ve y alguien que también colabora en el mundo. Y ahí es donde nos perdemos. Bueno, interesantísimo la conversación, interesantísimo el libro.
y si hay alguien que nos está escuchando que empieza a tener la sensación de que puede estar en esa tela de araña, narcisismo, manipulación y abuso en Amazon, en muchas librerías, que vaya, que lo compre, que lo devore y que a partir de ahí, pues si tiene dudas, si tiene cualquier cosa adicional, pues que te consulte, Marian. Yo creo que es el mayor regalo que les podemos hacer, que se animen, que tomen iniciativa y que empiecen el camino de salir de la tela de araña. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, oyéndonos, viéndonos, y por supuesto a ti, Marian, muchísimas gracias de nuevo por tenerme aquí, por todo lo que aportas. Gracias, Luis. Un saludo y hasta la próxima a todos.